Chicos, puntualmente cuando hablamos del nacimiento de un héroe en la narrativa de acción, nos enfrentamos a una estructura casi arquetípica, un molde ancestral que ha sido iterado a lo largo de siglos, desde la épica homérica hasta las franquicias multimillonarias de Hollywood. El héroe o protagonista singular, para ser más precisos, no surge al azar. Es una construcción semiótica y psicológica que obedece a ciertas constantes narrativas. Suele partir de la carencia, transitar la adversidad y alcanzar una forma de redención o victoria. Todo esto muchas veces guiado por una pulsión interna. El deseo de justicia o simplemente sed de venganza responde a motivaciones profundas que dan forma al conflicto central. Estas variables suelen ajustarse usando la retórica emocional del guión, donde las narrativas cuidadosamente seleccionan símbolos, eventos traumáticos o figuras tutelares. Ya lo saben, el mentor, la familia asesinada o el deber moral. Todo esto para justificar el ascenso del protagonista. Es decir, se construye una lógica interna que convierte la experiencia del personaje en una sublimación de lucha personal, dotándola de sentido colectivo. El espectador no solo comprende al héroe, es que lo acompaña porque reconoce en mayor o menor medida esa misma pulsión en su propia idiosincrasia. Sin embargo, en el espectro actual de las nuevas narrativas contemporáneas algo ha cambiado, y no de forma esporádica o marginal, sino como una tendencia que parece ya un nuevo dogma. Lo que antes era claridad, ahora es ruido. Lo que antes era impulso transformador, ahora es pasividad rampante. El héroe ya no actúa, reacciona. A veces ni siquiera eso. Se convierte en un personaje vaciado de voluntad, guiado por circunstancias arbitrarias y decisiones erráticas. Una variable narrativa sin propósito fijo. Una especie de algoritmo emocional desconectado de cualquier lógica interna. Este fenómeno nos coloca ante una paradoja. El personaje principal, aquel que por ontología narrativa debía ser la fuente de sentido, el generador de cambio, se convierte en el elemento más absurdo, incoherente o estúpido de toda la historia. Chicos, es así como llegamos al top, así que bienvenidos a Cinebricks, el espacio donde analizamos lo que el cine dice y lo que calla. Atención, aquí la crítica no se maquilla ni se vende, y a los temas incómodos les hacemos zoom. Yo soy Jorge y hoy analizaremos 10 películas que intentaron romper el arquetipo del viaje del héroe, pero que fracasaron miserablemente. Sé que están aquí por el título del video, cuando el personaje principal resultó ser el más pendejo, así que traigan palomitas y acomoden su asiento porque nos vamos a reír. Comenzamos duro con el top. Indiana Jones y el Dial del Destino 2023. Elena Shaw asume el foco protagónico desplazando el personaje titular. Su personaje resuelve acertijos, toma decisiones críticas y lidera la acción. Todo sin un trasfondo arqueológico real, ni desarrollo previo que justifique su pericia. Mientras tanto, Indiana Jones, el hombre del sombrero inmortal, queda relegado a una figura secundaria, envejecida, cascarrabias y sin agencia, un indie convertido en un viejo menopáusico, amargado y regañón. Literalmente, el héroe que inspiró a generaciones termina siendo el que recibe instrucciones. ¿Espera qué? Indiana Jones era más que un látigo y un sombrero, era la encarnación del aventurero moderno. Un académico que enfrentaba lo oculto con escepticismo y al mismo tiempo un hombre de acción que sabía cuándo disparar y cuándo correr. Representaba el arquetipo del héroe clásico, con fallas sí, pero con esa mezcla precisa entre carisma, ingenio y vulnerabilidad que lo hacían irresistible. Indiana no era invencible, era humano, y precisamente por eso se sentía auténtico. Pero en este quinto episodio esa hora se evapora. El guión toma al héroe y lo convierte en una variable obsoleta dentro de su propia narrativa, un estorbo con nombre famoso. La historia no solo lo desplaza, lo humilla. Su sabiduría, su experiencia, incluso su intuición son ignoradas en favor de una nueva figura sin peso simbólico, sin historia y puntualmente sin carisma. Lo que vemos no es un relevo generacional, es un desahucio simbólico. La dicotomía entre el héroe que fue y el testigo pasivo que se ha convertido crea una paradoja narrativa. Cuanto más tiempo aparece en pantalla, menos importa. Ergo, es lógico que este film inaugure ese conteo, porque si algo ha dejado claro es que en esta nueva era de guionistas despiertos, ni siquiera Indiana Jones está a salvo de ser convertido en el más pendejo de su propia historia. Me too.
Chicos, seguimos. Ant-Man and the Wasp, Quantumania 2023. En esta entrega del microhéroe, Casey Lang, la hija adolescente de Scott, aparece con traje nuevo, habilidades funcionales y un ojo rojo que raya en lo mesiánico. Sin entrenamiento, sin conflictos internos visibles, sin el más mínimo desarrollo progresivo. Pero eso sí, con la facilidad de soltar discursillos de heroína experimentada, como si llevara años combatiendo el mal entre partículas subatómicas. Scott Lang, mientras tanto, queda reducido a un accesorio emocional y cómico que observa cómo su hija recién llegada al cuadrilátero heroico asume roles para los que nunca fue preparada. Ni por la historia ni por la lógica interna del universo. Ant-Man era en esencia un personaje disruptivo dentro del espectro de Marvel. Scott no era un genio, ni un dios, ni un supersoldado, era un ladrón reformado, un padre con conflictos reales y un héroe que por accidente se ganó su lugar a través del sacrificio, el ingenio y la empatía. Representaba esa figura del héroe improbable, un Homero Simpson, ¿no? No. Bueno, sí. Que precisamente por su imperfección conectaba con el espectador. Cada error lo hacía más humano, cada pequeño triunfo más valioso. Pero en esta tercera entrega, el guión parece haber olvidado el desarrollo básico del crecimiento narrativo. Casey Lang aparece ya lista para salvar el mundo, como si la experiencia fuera una variable predecible. El viaje del héroe ha sido sustituido por un atajo, donde basta con tener buenas intenciones y apellido para merecer un arco heroico completo. Mientras tanto, Scott, el protagonista original, es arrastrado como una constante emocional que ya no mueve la historia, sino que la presencia. Le pesa. Lo que antes era una dinámica padre-hijo con matices se convierte en una ceremonia de reemplazo forzado. La paradoja se instala. El mentor que nunca enseña, el aprendiz que no necesita aprender y el héroe que solo está ahí para validar lo obvio. Ergo, Ant-Man ya no es el héroe de la película, es un satélite narrativo orbitado alrededor de una figura que aún no ha demostrado por qué debería estar en el centro y por eso entra en méritos en el puesto número 9, porque incluso siendo pequeña logra que su relevancia sea gigante. Y por lo tanto usted nunca perdería los estribos por algo tan trivial como la pronunciación de... Relevancia. Habla bien, idiota. Habla bien o te mato. Los voy a matar a todos, especialmente a los idiotas del jurado. Resident Evil Welcome to the Raccoon City 2021. Claire Redfield, sin ningún tipo de introducción progresiva ni contexto empírico, aparece en esta versión como una experta en todo: armamento, conspiraciones, biotecnología, liderazgo táctico. Mientras tanto, personajes icónicos como Leon, Jill o Chris son reducidos a caricaturas, sombras de lo que alguna vez fueron. La historia la convierte en el eje absoluto, sin que se lo haya ganado y sin que lo construya. Claire era el símbolo de la sobreviviente, óigalo bien, accidental, no nacida del entrenamiento, sino de la necesidad. Su fuerza no venía del control, sino de la adaptación. Era una metáfora de lo humano enfrentado a lo inhumano, un arquetipo que funcionaba porque no lo sabía todo, porque su camino era una constante prueba, error y voluntad. Esta película, al sublimar al personaje sin fundamentos, destruye la tensión narrativa. Se confunde empoderamiento con infalibilidad. Óiganlo bien, infalibilidad. Lo que debería haber sido una reconstrucción moderna de un ícono se vuelve una proyección vacía, una figura que ya no interpela, porque no tiene dudas, ni contradicciones, ni crecimiento. Todo lo que la hacía humana fue abstraído en favor de una fantasía sin alma. Por eso se gana con mérito el puesto 8, por convertir a Claire en un dogma narrativo disfrazado de protagonista. I'm afraid, Claire. I'm afraid of what they're gonna do to this town. Me emociono. Mira. Ironheart, introducción en Wakanda Forever 2022. Riri Williams aparece en pantalla como una estudiante del AMT que sin mayor contexto ni construcción previa desarrolla un traje al nivel de Tony Stark en su garaje, sin trauma, sin mentor, sin pulsión, más allá de un talento genérico. Todo se presenta como un dato fáctico, como si la genialidad fuese equivalente a estar listado para asumir el legado más complejo del MCU. Una exploración absurda del concepto del genio. Iron Man no era solo tecnología,
Era el resultado de una ontología compleja, una construcción que iteró durante años. Tony era un arquetipo de redención. Cayó, se rompió, se reconstruyó. Cada mejora de su traje respondía a una herida emocional, a una pulsión inconsciente, a una epifanía real. El símbolo de Iron Man tenía peso porque lo pagó con culpa, con pérdida, con evolución. Lo de Riri no es un relevo, es un atajo. Una metáfora sin alma que pretende ocupar el mismo espacio simbólico con una base hueca. Ironheart no interpela, no sufre, no duda. Y sin este conflicto interno, todo lo que representa se vuelve prosaico. Otro producto, otra pieza funcional dentro de una fórmula que ya ni se disfraza de original. Por eso está acá, por convertir el legado de un personaje complejo en un molde vacío que avanza por inercia narrativa. Es una cagada, es una porquería, es basofia, es esmecma, es putrefacción, no vale la pena. She-Hulk, serie de 2022. Jennifer Walters obtiene sus poderes y, literalmente en minutos, comienza a corregir, debatir y hasta a minimizar la experiencia del mismísimo Bruce Banner. Una figura que ha pasado por una década de traumas, introspección y control emocional, pero en esta versión se impone la idea de que el conflicto interno puede ser omitido, que la transformación física no requiere una transformación simbólica. Una disonancia narrativa que no se justifica ni desde lo empírico ni desde la lógica interna del universo. Hulk siempre fue una metáfora de la pulsión incontrolable. Bruce, el arquetipo del hombre dividido. Intelecto versus instinto. Razón versus emoción. Su evolución fue hermenéutica de sí mismo. Cada cambio venía con cicatrices, con rupturas, con pérdidas. Su historia no se contaba en victorias, sino en resistencias. Era en sí una constante dicotomía. ¡Tengo miedo! She-Hulk salta todos esos procesos, los invalida y los convierte en un campo de batalla retórico donde el aprendizaje se reemplaza por condescendencia. No hay catarsis, no hay metáfora, no hay construcción, solo una abstracción apurada de poder. Con que así se siente. Que pretende instalarse como válida por el simple hecho de existir. Una epifanía vacía que intenta ser disruptiva, pero cae en el reduccionismo más plano. Por eso está en este ranking, en el puesto 6, por trivializar el viaje del héroe y convertirlo en un trámite express, carente de alma, de conflicto y de verdad. ¿Sabes por qué el ave fénix se sitúa a la derecha del emperador? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Es su guardiana, su protectora. Es a la vez hermosa y fuerte. ¡Joder! ¡Cállate! ¡Dios! ¡Cállate! En esta versión live action, Mulan ya no es una chica común enfrentando un sistema que la subestima. Ahora tiene el chi, una energía mística con la que nació, que la convierte prácticamente en una Jedi dentro de una película de época. Pelea con una destreza imposible, como si la épica viniera preinstalada en su ADN. El conflicto desaparece, el esfuerzo se elimina y la historia se convierte en una coreografía sin alma. La Mulan original, la animada, era un manifiesto de perseverancia. No era fuerte, se volvía fuerte. ¿Ya es tarde? Nada de charlas, es tu primer día de entrenamiento. Escucha a tu maestro y nada de pleitos. Su camino era un relato empírico, lleno de fracasos, dolor y adaptación. La belleza de su arco narrativo estaba en que ella iteraba sobre sus errores hasta hacerse merecedora de su lugar en el campo de batalla. No por poderes especiales, sino por pura voluntad. El live action rompe esta ontología esencial. Sublima la figura de Mulan sin razón, como si la grandeza no necesitara explicación. Lo que antes era una metáfora del mérito se vuelve un dogma heredado. No hay pulsión interna, no hay transformación real. Y cuando el héroe no cambia, el espectador no cambia. Se pierde la catarsis, se diluye el mensaje, se vuelve prosaico. Menudo montón de mierda. Por eso Mulan 2020 se gana el puesto número 5, por convertir el poder en herencia mágica y vaciar el viaje del héroe de toda humanidad.
Chicos, nos acercamos a lo mejor del top. Prey 2022. En esta entrega, una joven nativa americana sin entrenamiento militar, sin armas avanzadas y sin experiencia previa en combate, derrota sola a un Predator. Mientras cazadores y guerreros caen sin remedio, ella sobrevive, analiza, contraataca. Todo, óiganlo bien, con un arco, un hacha y un par de trampas improvisadas. El relato no se construye, simplemente ocurre. El poder no se gana, se concede. Dodge, por ejemplo, no era un cualquiera, era un soldado de élite, con preparación militar, tácticas de guerrilla y una mezcla brutal de fuerza física e inteligencia estratégica. Aún así, apenas logra sobrevivir. Su triunfo llega porque logra resistir lo imposible, se desgasta hasta el límite y en última instancia logra despojar al Predator de su poder tecnológico y lo pone en igualdad de condiciones. El monstruo no era solo un enemigo físico, era la encarnación del cazador perfecto. La victoria, casi imposible, se sentía legítima porque se sudaba y se sufría a cada segundo. Naru, en cambio, es presentada como una chica inexperta, rebelde y escéptica dentro de su propia tribu, sin formación militar, sin musculatura ni táctica comparables a Dodge, sin siquiera haber enfrentado antes a un enemigo real de su propia categoría, y sin embargo, la película decide que está lista. El arco del viaje del héroe se simplifica y Naru alcanza con poco lo imposible, matar al Predator, no porque el relato imponga una lógica, sino porque el guión así lo dicta. Así que el equilibrio se rompe, el Predator deja de ser la figura imposible y se convierte en un obstáculo vencible por determinación pura. El problema no es que ella sea mujer, joven o nativa, el problema es que el relato no construye la transformación, no genera tensión, no otorga el peso de una victoria sufrida. Si lo hubiera hecho, el resultado sería igual de poderoso e inspirador, pero no lo hace. Por eso Prey se gana el puesto número 4, porque pretende ser disruptiva sin construir la evolución y porque convierte lo que antes era una catarsis épica en un atajo narrativo vacío. Además, da la impresión de que cualquier chiquilla escuálida podría derrotar a un Predator. Chicos, vamos llegando al podio. Terminator Dark Fate. En Dark Fate, John Connor es eliminado en los primeros minutos de la película. ¿El motivo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ser reemplazado por una figura profética, una líder futura que en términos narrativos no ha construido su rol. Es una mierda. Ni demostrado su peso simbólico. No hay proceso, no hay prueba, no hay epifanía. Hay designación, una suerte de nueva profecía que funciona más como comodín narrativo que como evolución natural del mito. John era más que un personaje, era una constante ontológica dentro del universo de Terminator. La idea de que alguien común, frágil, humano, pudiera crecer, resistir y guiar a la humanidad en su peor momento era un arquetipo del elegido, no por herencia mágica, sino por lo que llegaba a representar después de todo su proceso. Eliminarlo de forma abrupta y sin peso emocional es una ruptura del ADN de la saga, una desconexión con el corazón del conflicto. Dark Fate pretende subvertir el relato, pero lo hace sin construir una base sólida. La nueva protagonista, una joven latina presentada como la futura salvadora de la humanidad, carece de peso simbólico, de fuerza narrativa y justificación. Su designación responde más a una agenda inclusiva forzada que a una construcción orgánica. Peor aún, la misma película la presenta como demasiado mayor para iniciar un proceso de formación táctica o militar creíble, lo que vuelve su destino profético aún más inconsistente. Ni siquiera se puede ver algún talento en el que destaque, no se observan destrezas como el manejo de armas, alguna distinción física, artes marciales, es hacker o lo que sea. En otras palabras, de un líder forjado en sangre y resistencia, pasamos a una figura impuesta por decreto narrativo. Es la película más mala en todo lo que he visto de películas, esta película. Y lo que era una metáfora de lucha se convierte en un ejercicio de reemplazo simbólico sin sustancia. El relato no interpela,
impone. Lo disruptivo se vuelve dogmático. Y así, Terminator deja de ser manifiesto sobre la resistencia humana para convertirse en una iteración sin alma de su propia sombra. Son basura. 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 Mega basura. $200 por todas. Por eso Dark Fate se clava en el puesto número 3, por sacrificar el legado de su narrativa a cambio de una idea vacía de modernidad malentendida. ¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. The Predator 2018. En esta entrega la saga gira en dirección que ni los propios Predators vinieron venir. Un niño con autismo es presentado como el próximo salto evolutivo de la humanidad. No. No. Digno de ser estudiado, protegido y sí, adorado por una raza alienígena cazadora. Una extrapolación narrativa que suena más a pitch de PowerPoint en una reunión de Netflix que a una idea pensada en serio. El concepto original era brutal en su simpleza. Un cazador perfecto, una metáfora del conflicto primitivo, del hombre reducido a su estado más puro de supervivencia. Cada enfrentamiento con el Predator era una dicotomía clara. Te adaptas o te mueres. Pero ahora el foco ya no está en la resistencia, ni en el ingenio, ni en la atención. Está en un niño que resuelve códigos alienígenas como si fueran crucigramas de diario. No importa el entrenamiento, la estrategia ni el carácter. Lo que importa es tener una condición que el guionista malinterpretó como superpoder. Y así, una saga que era sinónima de instinto brutalidad termina sublimada en una metáfora torpe y condescendiente. Porque si algo nos deja claro de Predator 2018 es que en Hollywood de hoy ya no cazan a los fuertes, ahora contraatacan a los que tengan el aura más inclusiva. ¡Tonto! ¿Qué eres tonto? ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! The Matrix Resurrections 2021. Neo y Trinity regresan, pero ¿por qué? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! ¡Los negros son mis hermanos! ¡Los negros son mis hermanos! ¿Quién es tu hijo de perra, Jerry? ¡Tú eres mi hijo de perra! ¿Qué harás, Jerry? ¡Muéstrame el dinero! Te felicito, sigue siendo mi agente. Pues porque sí. Porque alguien en Warner dijo, necesitamos otra Matrix aunque no sepamos para qué, y ¡pum! Lo reviven como si fueran baterías recargables. El resultado, una película que no despierta a nadie, ni siquiera el pobre Neo que pasa media trama con cara de sáquenme de aquí. La original era un terremoto cultural, acción que explotaba en la pantalla, filosofía que te hacía sentir listo, aunque al principio no entendieras muy bien para qué. Nos presentaba a un Neo que pasaba de oficinista deprimido a mesías digital. Ese viaje era una odisea, miedo, duda, fracaso, hasta que finalmente se convertía en el elegido. Había tensión, había sudor, había kung fu con peso existencial. En Resurrections no hay nada de eso. Neo despierta otra vez, pero ahora el despertar se siente como levantarse un lunes a trabajar. Pesado, repetitivo y sin emoción. Las peleas parecen ensayos de Tai Chi. En un parque los villanos no dan miedo y la trama vive de repetir frases de hace 20 años como si fueran mantras sagrados. La película se burla de sí misma todo el tiempo y al final parece que el chiste fue que pagaste la entrada. Resurrections quiso ser ingeniosa, pero terminó siendo un meme carísimo. Lo que alguna vez fue una revolución del cine y filosofía, hoy es básicamente Neo y Trinity en un reencuentro de excompañeros del colegio diciendo ¿te acuerdas cuando éramos relevantes? La épica se derrite. La nostalgia se convierte en paradoja y la única pastilla que se ofrece en la película es la de dormirse en mitad de la función. Por eso Matrix Resurrections se lleva el puesto número 1, porque no resucitó la saga, solo el cadáver y encima para ponerlo a velar en cámara lenta. Todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. ¡Desalojo la sala! ¡Orden! Es verdad. Tiene razón. ¡Orden! You're still here? It's over.
Go home. Go.